Retomando las consecuencias del Cordobazo, hay que plantear que después de la asunción de Livingston se da un segundo Cordobazo, es decir, otro estallido social en 1971, fíjense, apenas 2 años después del primer Cordobazo, que va a ser muchísimo más violento que el primer Cordobazo y que ahora sí va a contar con la participación de las organizaciones políticas armadas. Montoneros y el ERP se van a sumar a este segundo Cordobazo para aumentar el nivel de disturbios y para combatir en contra de la policía y en contra de las Fuerzas Armadas. Pero no solamente va a haber un segundo Cordobazo, también va a haber un Rosariazo, un Mendozazo, un Tucumanazo y un Correntinazo. Esto quiere decir que va a haber múltiples, insisto, múltiples estallidos sociales que van a llegar a la renuncia de Livingston. Las Fuerzas Armadas pretendían que, quitando a Onganía y asumiendo Livingston, ellos podían sostener este plan de tiempos y el Estado burocrático autoritario todo el tiempo que les fuera necesario. Pero como se han dado ya múltiples, no uno, no dos, sino varios, por lo menos 6 estallidos sociales en todo el país, es evidente que la dictadura ya es insostenible. Es evidente que lo que sucede desde el año 1969 en adelante es que la legitimidad de ejercicio de esta dictadura militar está por el suelo y estamos ante una verdadera crisis de legitimidad en donde la población no se está quedando en sus casas para quejarse del gobierno, está saliendo activamente a mostrar su rechazo, generando múltiples disturbios. La dictadura militar ya no se sostiene y entonces Livingston renuncia y asume a Alejandro Agustín Lanusse en 1971, este líder de la dictadura. Lanusse también defiende el Estado burocrático autoritario y también defiende el plan de tiempos, pero a diferencia de Livingston y Onganía y del resto de las Fuerzas Armadas, Lanusse considera que después de tantos estallidos sociales y, repetimos, con una legitimidad de ejercicio por el suelo, con una abierta y muy profunda crisis de legitimidad, este Estado burocrático autoritario y este plan de tiempos directamente ya no es sostenible. Aunque a Lanusse no le guste, entiende que hay que retirarse, entiende que la dictadura debe terminar, claramente antes de tiempo, y que para que termine esta dictadura hay 2 alternativas. Lanusse se da cuenta muy bien que está la salida democrática, esto quiere decir llamar a elecciones, o la salida revolucionaria, esto quiere decir que Montoneros y el ERP terminen logrando esta revolución por la que tanto están luchando y por la que tanto aspiran. Ante este cuadro de situación, Lanusse razona: la salida democrática es mala, pero la salida revolucionaria es aún peor. Si Montoneros y el ERP consiguen lograr esta revolución socialista y antiimperialista, entonces, piensa Lanusse, el objetivo que teníamos nosotros de evitar el avance del comunismo va a haber fracasado completamente. Si esta revolución tiene éxito, Argentina deja de ser azul y de estar encaminada bajo el capitalismo occidental de Estados Unidos para convertirse en un país rojo como Cuba y hacer su propia revolución socialista. Esa Argentina socialista es, para Lanusse y para las Fuerzas Armadas, el peor de los mundos posibles y obviamente es el que busca evitar. Por lo tanto, aunque no le guste, Lanusse se ve obligado a aplicar la salida democrática. Para ello, Lanusse llama al GAN, al Gran Acuerdo Nacional, un acuerdo de pacificación en el que busca rehabilitar a los partidos políticos que habían sido anulados, es decir, permitirles regresar a la arena política, legalizar los partidos políticos y, sobre todas las cosas, en lo que constituye una enorme novedad, Lanusse, en el marco de este Gran Acuerdo Nacional, va a tener que negociar con el peronismo. Al mismo tiempo, los partidos políticos que entienden que Lanusse los está convocando a este GAN van a crear la Hora del Pueblo. La Hora del Pueblo es una agrupación multipartidaria formada por múltiples partidos políticos, entre ellos el peronismo y también la Unión Cívica Radical, que buscan primero el fin de la proscripción del peronismo y de todos los partidos, que ningún partido político, ninguno, y eso incluye por supuesto el peronismo, esté prohibido, y que se aplique un plan económico que sea nacionalista y que busque la redistribución de la riqueza, un plan económico claramente opuesto a este que ya explicamos en esta unidad. En ese marco, para lograr que este gran acuerdo nacional, que esta salida democrática que busca hacer Lanusse tenga éxito, él va a tener que negociar con el peronismo e incluso con el mismísimo Juan Domingo Perón, y como una muestra de acercamiento diplomático y para bajar varios decibeles el nivel de confrontación, Lanusse ordena devolver
devolverle a Perón el cuerpo de Eva Perón. Ese cuerpo que mandó a secuestrar Pedro Eugenio Aramburu y que se ordenó su nuevo entierro en Italia, en el extranjero. Ahora Lanuse, con el objetivo de acercarse diplomáticamente a Perón y poder negociar con él, decide devolvérselo como una muestra de buena voluntad. Hay que decir que el cuerpo efectivamente regresa, es entregado a Perón, pero se advierten en él múltiples signos de violencia, desde huesos quebrados hasta músculos golpeados, que evidencian el maltrato que los militares le dieron a este cadáver. Esta salida democrática, no nos olvidemos, es una derrota política de la dictadura militar, que, recordemos, buscaba permanecer en el gobierno todo el tiempo que le hiciera falta, pero es una derrota política que los militares, con Lanuse a la cabeza, aspiran a controlar y a moderar. Esto quiere decir, si les toca entregar el poder, que sea de la forma más conveniente para las Fuerzas Armadas. Así, en el marco de esta negociación entre Lanuse y Perón, Lanuse, con su gran acuerdo nacional, pretende estos 4 objetivos. Los primeros 2 son evidentes, los dice públicamente. Primero, le pide a todos los partidos políticos que no participen ni alienten otros estallidos sociales como estos, sino que más bien se bajen varios decibeles en ese nivel de conflictividad. Por otra parte, en el marco de este gran acuerdo nacional, Lanuse le pide a todos los partidos políticos que condenen, que cuestionen, que critiquen públicamente a las organizaciones armadas, es decir, que rechacen el uso de las armas por parte del ERP y por parte de Montoneros. Ahora bien, este GAN también tiene otros objetivos no confesados, ocultos por parte de Lanuse. Estos son, en principio, si se convoca elecciones y si se le permite participar al peronismo en esas elecciones, es posible que el peronismo gane esas elecciones. Algo que, por supuesto, ya lo hemos dicho nosotros, los militares rechazan completamente el peronismo. Ahora le tienen que permitir participar porque este estado burocrático y autoritario ya no se sostiene, está en plena crisis de legitimidad. Así que la idea es, si el peronismo gana las elecciones, que ese peronismo esté condicionado por los militares, que los militares le pongan límites al accionar de ese posible y futuro gobierno peronista. Y por otra parte, se busca impedir que el propio Perón sea candidato a presidente. En última instancia, también, como parte secreta de las intenciones de los militares y de Lanuse, se busca que Lanuse se pueda presentar como candidato, que la gente lo vote y se convierta en un presidente electo. Si esto así sucediera, entonces las Fuerzas Armadas habrían llegado al poder ya no con un golpe de Estado, sino a través de medios legales. Habrían conseguido la legitimidad de origen. Perón se va a dar cuenta rápidamente de que existen estos 2 objetivos secretos y, por lo tanto, se va a proponer de forma también secreta arruinar los planes de Lanuse. En ese contexto, Perón públicamente apoya la salida democrática, está de acuerdo con este gran acuerdo nacional, recibe por fin el cuerpo de su segunda esposa y acepta negociar con Lanuse. Al mismo tiempo, se dedica a reorganizar el Partido Justicialista de cara a las elecciones que van a haber. En esta reorganización van a tener mucha importancia 3 personajes que no vamos a explicar aquí sino en la unidad 9, que son Héctor Cámpora, un político leal a Perón y con buen diálogo con todos los miembros y sectores del Partido Justicialista. También su tercera esposa, María Estela Martínez de Perón, más conocido como Isabel, y el oscuro secretario personal de Perón, José López Rega. No vamos a explicar estos personajes aquí porque serán mucho más importantes en la próxima unidad, en donde sí ya los abordaremos de lleno. Pero al mismo tiempo, y como sabe de estas segundas intenciones secretas de Lanuse, Perón va a apoyar la salida revolucionaria de forma secreta y va a mantener la conflictividad social. ¿Esto qué quiere decir? Que le va a decir a todos los sindicatos y al movimiento estudiantil universitario que continúe con toda la movilización y que continúen realizando paros y manifestaciones y, si es posible, también estallidos sociales. En paralelo, también va a impulsar las acciones armadas de Montoneros. Recordemos que el ERP es antiperonista, pero Montoneros, autodenominados los soldados de Perón, van a empezar a negociar con él y Perón les va a decir: mis organizaciones especiales, es decir, los Montoneros, continúen con su accionar, continúen debilitando con el uso de las armas a la dictadura militar. Perón está echándole nafta al fuego, por supuesto que sí, con el fin de debilitar al gran acuerdo nacional. ¿Por qué Perón realiza este accionar? Primero, porque entiende que si se dan las elecciones y el peronismo gana esas elecciones, hay que reducir
reducir la capacidad de los militares para condicionarlo. En otras palabras, Perón razona que en estas negociaciones a este partido que implica la negociación entre Lanús y Perón no hay que ganarlo por 1-0, por 2-1 o por 3-2. No, hay que ganarlo por 5-0. Hay que aprovechar al máximo la situación de debilidad de Lanús, que está obligado a negociar con su archienemigo, con Perón, y hay que pudrirle todos sus planes, arruinarlos, y hay que pulverizar la poca legitimidad política que le queda al contrario, y por lo tanto hay que mantener la conflictividad social. Hay que demostrar que los militares son completamente incapaces de mantenerse en el gobierno y por lo tanto completamente incapaces de condicionar al nuevo gobierno, para que así, aumentando la debilidad de Lanús, el nuevo gobierno, que Perón cree que va a ser un gobierno peronista, esté mucho mejor parado y no esté condicionado. Perón aquí se comporta, y digámoslo claramente, como el bombero que está prendiendo los incendios para que justamente Lanús deba llamarlo a él para apagar estos mismos incendios. Estas negociaciones son sin duda un tablero de ajedrez político en el cual estos dos líderes van a jugar de forma cada vez más astuta, y sobre todo Perón. Así, por ejemplo, Lanús se da cuenta que Perón lo está engañando, que le está tomando el pelo, que Perón le dice vamos a apoyar la salida democrática, pero que al mismo tiempo está apoyando la salida revolucionaria, y entonces, enojado con la situación, Lanús decreta una regla que le impide a cualquier candidato que no haya vivido en el país en los últimos 2 años presentarse a elecciones. Obviamente que esta regla busca impedir que Perón se presente como candidato a presidente. Perón se da cuenta de esto, sabe que le acaban de cerrar la puerta, y entonces lo que hace Perón es publicar las negociaciones que en secreto venía llevando él con Lanús. Esto genera que los antiperonistas que veían en Lanús un líder capaz de ser elegido y de representarlos a ellos en un gobierno democrático, comiencen a rechazarlo, porque para los antiperonistas no hay nada peor en el mundo que negociar con Perón. Por lo tanto, Perón sabe este punto débil de Lanús, y al publicar estas negociaciones, Lanús se ve obligado a decir, bueno, Perón no puede ser candidato, ni yo tampoco. Con lo cual, la salida democrática que habían emprendido los militares con el GAN entra en crisis. Va a haber una salida democrática, pero de ninguna manera estos objetivos se van a poder cumplir. Los militares no van a poder condicionar al peronismo, ni tampoco van a poder presentarlo a Lanús como candidato a presidente. Además, en medio de todas estas negociaciones se da un hecho muy importante, como fue la masacre de Trelew. ¿Qué pasó en la masacre de Trelew? Bueno, para explicarlo, primero tenemos que narrar lo que sucedió en el penal de Rawson, Chubut, en agosto de 1975. En esa cárcel de Rawson estaban atrapados las cúpulas, los dirigentes del ERP y de Montoneros. Y entonces, luego de 3 a 4 meses de organización, implementaron un plan para fugarse de ese penal. El plan consistía en lo siguiente: la cúpula de dirigentes de Montoneros y el ERP y los mandos medios que estaban apresados en Rawson debían inventar un motín, un levantamiento armado de los reclusos que funcione como pantalla para que, mientras los guardiacárceles reniegan y tratan de solucionar ese motín, ellos mismos se escapaban en 2 camiones que estaban estacionados al exterior del penal, y el objetivo era huir de ese penal en esos camiones directamente hacia el aeropuerto de Rawson, ahí cercano, tomarse un avión secuestrado, obligarlo al piloto a volar hasta Chile, aterrizar en Chile, que estaba gobernado por el presidente socialista Salvador Allende, pedirle al gobierno de este socialista autorización y luego tomarse otro avión para huir ya definitivamente a Cuba. Ese era todo el plan. Insisto, es un plan con mucha logística. Implicaba crear un motín que funcione de señuelo de distracción, tener 2 camiones en el exterior esperándolos a ellos, secuestrar un avión y luego lograr el apoyo diplomático del presidente socialista de Chile, Salvador Allende, para poder huir definitivamente a Cuba. Este plan se implementa el 15 de agosto de 1975, pero cuando se da este motín, los camiones que estaban en el exterior empiezan a escuchar disparos y malinterpretan estos disparos como que el motín había fracasado y que los estaban reprimiendo a los reclusos. Por lo tanto, huyen y solo uno de esos camiones logra regresar para buscar justamente a los amotinados que se querían fugar. En ese sentido, como llega un solo camión, se decide que solamente los dirigentes de Montoneros y del ERP aborden el camión para irse directamente al aeropuerto de Rawson. El segundo camión
camión va a regresar más tarde. Los mandos medios de Montoneros y el ERP se van a sumar a ese camión, pero cuando el segundo camión llegue al aeropuerto va a encontrar al avión ya carreteando, despegando para terminar con la huida. Por lo tanto, los que logran escapar son justamente los dirigentes, mientras que los mandos medios, entre los que está la esposa de Mario Roberto Santucho, Ana María Villarreal, se terminan quedando en el aeropuerto de Rawson. Como saben que su escape ha sido frustrado, como saben que van a terminar siendo atrapados por las Fuerzas Armadas, se atrincheran en el aeropuerto y piden, antes de entregarse, que vengan médicos para comprobar que ellos están en buen estado de salud, que venga un juez de la nación para garantizar su estado de seguridad y también que vengan los periodistas para poder dar un reporte de prensa. Los militares acceden a todo esto y entonces se apersonan en el aeropuerto de Rawson médicos, un juez y la prensa para registrar todo. Así entonces estos mandos medios se entregan y son recapturados y llevados de nuevo al encierro. Sin embargo, en vez de llevarlos al penal de Rawson, los llevan a la base del ejército que está en la localidad de Trelew, ahí cerca. Luego, cuando los llevan a Trelew, 7 días después, todos ellos van a morir acribillados bajo el fuego de las ametralladoras. La noticia se conoce en todo el país y genera una enorme bronca en contra de los militares, porque estos presos se habían entregado pacíficamente, se había comprobado que estaban en buen estado de salud, lo habían hecho frente a las cámaras y frente a un juez de la nación, y luego 7 días después son acribillados y asesinados por las Fuerzas Armadas. Esto genera dos consecuencias muy importantes para la historia argentina. En primer lugar, la masacre de Trelew perjudica aún más al Gran Acuerdo Nacional. Las Fuerzas Armadas con la ONU se habían planteado, vamos a hacer una salida democrática, pero a estos presos recapturados que se habían rendido los terminan fusilando sin respetarle ningún tipo de derecho, y eso genera que la población se ponga del lado de los fusilados, se ponga del lado de estas organizaciones armadas y que se incremente el apoyo al proyecto revolucionario que éstas defendían. Básicamente, la masacre de Trelew le terminó sirviendo muchísimo a estas organizaciones armadas para conseguir más apoyo de la población. Pero también, y justamente por eso, las Fuerzas Armadas sacan un aprendizaje bastante siniestro de la masacre de Trelew. Las Fuerzas Armadas entienden que en la masacre de Trelew han cometido el error de devolver el cuerpo de los que han sido masacrados. Y por eso la población los estaba cuestionando. Que la clave aquí es no devolver los cuerpos, que es preferible, más que el acribillamiento, más que el fusilamiento, es mejor desaparecer los cuerpos, porque si no hay cuerpo, no hay delito. Este aprendizaje claramente siniestro, guárdenselo muy bien en la memoria, como todos lo hacemos, por supuesto, porque es lo que en buena medida explica el futuro terrorismo de Estado que veremos en la unidad número 10. Así, el Gran Acuerdo Nacional que el ANUCE pretendía comandar y dirigir no consigue reducir la conflictividad política, no consigue contrarrestar las organizaciones armadas, no consigue condicionar el peronismo, solamente impide la candidatura de Perón, pero tampoco logra que la ANUCE se presente como candidato. En esta pulseada, en esta negociación, Perón evidentemente termina ganando el partido no 2-1 ni 3-2, sino por 5-0, porque logra reorganizar el partido justicialista, torpedea la candidatura de la ANUCE al publicar sus negociaciones, mantiene el apoyo a la salida revolucionaria con la conflictividad social y logra que se presente, en vez del mismísimo Perón a elecciones, se presenta Héctor Cámpora. Héctor Cámpora es votado por el 49% de los argentinos, no logra ganar en primera vuelta, pero la segunda vuelta del balotaje no sucede porque el otro candidato, Ricardo Balbín, de la Unión Cívica Radical del Pueblo, Ricardo Balbín de la Unión Cívica Radical del Pueblo, que ya explicamos varias veces, ya desde la unidad 6, se baja del balotaje y entonces Cámpora asume como presidente de la nación. Cámpora es elegido en marzo del 73 y hasta mayo del 73, en esos 2 meses, ocurren incluso 2 levantamientos armados en contra de la ANUCE por parte de miembros de las Fuerzas Armadas que quieren continuar con el Estado burocrático autoritario, que quieren continuar con el plan de tiempos cuando claramente ya no es sostenible y que están sumamente enojados y frustrados porque han tenido que cederle el poder al peronismo. El triunfo en estas elecciones de 1973 por parte de Cámpora, candidato peronista, demuestra algo muy importante. Es el cierre de 18 años de proscripción del peronismo. Esa proscripción que se implementó en la unidad 6 en 1955 ha fracasado. Pero ha fracasado aquí no solamente el antiperonismo extremo, sino también el antiperonismo tolerante. Todas las opciones del antiperonismo han fracasado porque en estos 18 años, en estas
tres unidades: la unidad 6 con el gobierno dictatorial de la Revolución Libertadora, la unidad 7 con las democracias tuteladas y restringidas de Frondizi, Guido e Ilia, y la unidad 8 con la Revolución Argentina de Onganía, Livingston y Lanusse, no han podido construir un orden político que mantuviera el peronismo por fuera de la política, como se pretendió con el antiperonismo extremo o el tolerante, de forma sostenida en el tiempo. Ninguno de estos dos proyectos tuvo éxito a la larga. El triunfo de Cámpora como candidato a presidente de la nación le pone fin a esas iniciativas del antiperonismo tolerante y del antiperonismo extremo y marca el regreso del peronismo al gobierno.